te voy a enseñar una gráfica que estás viendo en la pantalla, en donde antes se hablaba que la ansiedad era lo central, ¿no? La ansiedad, pero también podemos hablar de miedo, culpa, ¿cómo voy a decirle a mi esposo que en las noches creo que le puedo poner la almohada encima y matarlo? Vergüenza, ¿cómo les voy a decir al rabino que pienso en vírgenes cuando sacan a la Torá? O enojo cuando alguien invade o mueve las cosas como yo las tengo ordenadas. Y esa situación, ese disparador, que puede ser físico o mental, genera el inicio de la obsesión. La obsesión genera este círculo vicioso, este círculo reverberante que la persona se pasa dando y dando vueltas, hasta que hay algo muy importante. Cognitivamente, esta necesidad de quitar esta incertidumbre, esta duda, también la parte emocional, pero es más fuerte. Esta parte cognitiva es un paso que diferencia a los gamblers o jugadores patológicos, a los binge eaters o atracones, a las personas con cleptomanía, en este espectro obsesivo o reflexivo con impulsividad. Estas otras diagnósticos no tienen este paso, y cognitivamente en la terapia atacamos esta necesidad, este paso cognitivo. Pero bueno, viene esta parte, si la severidad es extrema, el paciente no lo detecta, pero ahí está. Y viene la compulsión, viene el FIUF, viene el alivio temporal, o sea, el reforzador. Me siento más tranquilo, ay, qué bueno que lo hice, pero al final, psicológicamente, en aprendizaje, en estructura psicológica, funciona como el reforzador, y entonces nunca es suficiente y la persona sigue dándole vueltas a esto. Ahora, ¿qué hay en hallazgos? Analicemos en general, nada más hagamos un rápido análisis del trastorno obsesivo compulsivo, porque hay mucho que no se sabe todavía del TOC. Los hallazgos neurobiológicos evidentemente hablan de la corteza prefrontal, y son 3 áreas o 3 estructuras dentro de la corteza prefrontal que están involucradas: ganglios basales, el núcleo caudado, corteza prefrontal orbital y giro del cíngulo. Cada una de ellas está interrelacionada para hacer que una persona no pueda dejar de pensar, y lo puedes ver en la presentación, para que yo me sienta mal, esto estoy sintiendo que es inadecuado, o para que tenga la emoción para actuar esta situación, esta culpa, vergüenza, en fin. Ahora, esta área cerebral, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con neurotransmisores que no están claros en cómo funcionan. Hemos visto, ustedes los psiquiatras, que son los expertos y que a mí me encanta trabajar en equipo con ustedes, sabemos que los inhibidores de la recaptura de serotonina han demostrado eficacia muy clara en contra del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos por ansiedad, pero no está claro cómo funciona la serotonina. Faltan todavía muchos estudios al respecto. También actualmente se está trabajando mucho con glutamato. Hay estudios claros en la Universidad de Ruhr en Alemania
en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Wayne, en donde se ha hecho tanto midiendo líquido cefalorraquídeo o resonancia magnética, en donde se ha visto que los pacientes con TOC severo, medido por una escala de Yale-Brown en intensidad o severidad de síntomas, tienen muy altos niveles de glutamato comparado con los controles que no reciben medicamento y que no son pacientes diagnosticados con TOC. No sabemos si este aumento de glutamato es la causa o la consecuencia del TOC, pero tampoco hay pruebas concluyentes sobre si el glutamato o estudios con glutamato, medicamentos que influyen en el glutamato, en donde haya resultados contundentes. Bueno, tampoco hay datos. Hay factores genéticos, o sea, lo sabemos, pero hay autores que dicen que no hay una predisposición en la crianza para que la persona tenga TOC o no. Y es cierto. O sea, no hay una predisposición de yo mamá, como antes se decía, la mamá esquizofrenizante hace que el hijo tenga esquizofrenia. No, tampoco pasa esto en el trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí hay estudios que demuestran que los pacientes que tienen TOC, muy estadísticamente significativo, viven con una predisposición biológica a tener este trastorno en estas estructuras prefrontales y que con ese terreno fértil con el que nacieron, cuando hay una educación extremadamente rígida, extremadamente dura, extremadamente castigadora, devaluatoria y o una educación extremadamente sobreprotectora, con esta predisposición biológica, el TOC emerge mucho más fácil. Hay estos estudios y siguen en investigación. ¿Qué tenemos que hacer? No nada más saber si es una persona con TOC o cumple el criterio de obsesión, de compulsión, etcétera, etcétera, sino cuáles son los subtipos de TOC. Y al hacer el análisis en terapia cognitivo-conductual, necesitamos ver, a lo mejor presentó algún subtipo de TOC en el pasado, se lavaba muchísimo las manos, hoy no, pero tenemos que analizarlo. O siempre se las ha lavado, o antes no, pero ahora es hiper religioso, hiper escrupuloso. Entonces te voy a mencionar los subtipos generales de TOC. Uno de ellos es contaminación. Y la contaminación estamos acostumbrados a escuchar en películas, socialmente, que se lava mucho las manos, gérmenes, suciedad, pero no nada más estos pacientes se contaminan de eso. Se pueden contaminar de emociones, una contaminación emocional, una contaminación de mala suerte. Habría que diferenciar a veces aquí la línea entre TOC de subtipo somático o trastorno de ansiedad por enfermedad o trastorno de síntomas somáticos con TOC. Hay que hacer una diferenciación muy clara en donde me puedo enfermar o me puedo contaminar. Por ejemplo, en Estados Unidos a mí me tocó atender a 2 pacientes. Uno que se contaminaba de mexicano, entonces no podía tocar absolutamente nada que tuviera como el dibujo de un zarape, que dijera hecho en México. Evidentemente alguien mexicano no podía acercarse a él y, como te voy a platicar un poco más adelante, la exposición y prevención de respuesta es indispensable. A mí me tocó trabajar con él justamente para exponerlo, pero ahí mismo también un paciente que se contaminaba de potato chips.
si él sabía que tú habías ido a una fiesta anoche, seguramente en la fiesta hubo potato chips, porque ahí ponen papitas, ¿no? Entonces tú estás contaminado, tú te sentaste en ese sillón, entonces yo ya no puedo tocar el sillón, pero me saludaste y yo no sabía, y todo el ritual compulsión, evitación primaria y evitación secundaria. Entonces, de contaminación. También hay de verificación, y verificación no nada más es la puerta, el gas, si desconectaron, si tengo el aliento, si traigo el zipper, si traigo algo en los dientes, si firmé bien, si recuerdo bien las cosas. Ahorita me estoy acordando, en contaminación, por ejemplo, hace muchos años trabajé con una paciente que tenía que verificar y no podía contaminarse o ensuciarse los movimientos. Estaba en su coche y si quería agarrar su bolsa que estaba en el asiento de atrás, el TOC le decía que tenía que agarrarla sin que rozara o tocara absolutamente nada. Tenía que ser el movimiento limpio. Y esa paciente pasó de las 8 de la noche a las 7 de la mañana, dormitó en algún momento, porque no podía salirse si no podía jalar la bolsa con esta limpieza de movimientos. Los 3 TOCs mundialmente más frecuentes son los lavadores, los verificadores, que te acabo de decir, y los repetidores. Los repetidores clásicos, entro y salgo de la puerta, me quito y me pongo, pero por ejemplo vuelvo a preguntar, acomodé y vuelvo a acomodar, son los 3 más comunes. Te voy a decir los más comunes, los demás subtipos de TOC, pero te voy a comentar al final cómo la influencia cultural sí tiene que ver en algún subtipo que la persona pueda presentar. Están los ordenadores, los que ordenan y que puede ser con ideas mágicas. Es que si no ordeno se va a morir mi mamá, no me van a dar el trabajo, simétricos, o bien los ordenadores mentales. Te mencionaba hace ratito muy rápidamente, donde tengo que checar que todos los movimientos, o tengo que checar que lo que voy a hacer, o tengo que acomodar mentalmente todo lo que voy a decir, en fin. De subtipo sexual, a veces el subtipo sexual se entremezcla con el religioso, ¿no? Estoy viendo un Jesucristo, un Cristo, y uy, está buenísimo. Ay, no, ¿cómo estoy pensando que está muy bueno? Ay, no. Y entonces se entremezcla esto. En el subtipo sexual está el HOCD, Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. Si soy lesbiana o si soy homosexual. Yo con mi experiencia he visto que quienes tienen varones HOCD muy frecuentemente también tienen obsesión de contaminación y de tipo somático a SIDA específicamente. En el subtipo sexual, por ejemplo, una paciente hace muchos años me decía, es que cada vez que veo Batman con Kim Basinger, que se la pasa gritando, yo siento que me excito, y si veo un perro, siento que voy a tener una actividad sexual con algún animal o con algún niño, y yo no quiero. Reconocen lo irracional de esto. De sentido de vida, personas que filosofan, desde cosas como, a ver, Liz, ¿y si yo soy un experimento de alguien más? Y esto que estoy viviendo no es verdaderamente la vida que quiero, sino estoy siendo manejado por alguien, que aquí podría caer en antes se usaba el término esquizotoc, hoy el esquizotoc como tal ya no se codifica en los subtipos de TOC, o por ejemplo, qué sentido tiene la vida, hacia dónde va, o yo me veo de viejita. Una psicóloga me decía, es que
a mí se me vienen imágenes donde yo me veo con el pelo largo, sin maquillar, caminando así con una bata blanca en un hospital psiquiátrico, loca, donde mi vida ya no tiene sentido. De subtipo agresivo, muchas personas, estoy estacionado, hay un camión de gas y siento que eso es un impulso, que puedo acelerar, chocar contra el gas, obviamente matarme y matar a mucha gente, clavar un cuchillo, qué tal que te aviento del barandal, qué tal que yo me aviento de la ventana o del barandal, qué tal que atropello pacientes que tengo que se dan vueltas y vueltas para checar si era bache lo que pasaron o era alguien que mataron. El de subtipo escrupuloso es un iceberg porque tiene que ver muchísimo con moralidad, con religiosidad como tal. Son pacientes muy interesantes donde tiene que ver con toda deber y no deber de las cosas. En alguna ocasión salí a exponer a una paciente a un centro comercial, una paciente que sentía que los ojos, o sea, si volteaba a ver algo, ya el ojo se le había quedado ahí y tenía que repetir, tenía varios subtipos de TOC, tenía que repetir de 4 en 4 para regresar sus ojos. Entonces no podía ir a lugares feos porque se iba a quedar sus ojos en lugares feos, pero también tenía un subtipo escrupuloso. Fuimos a Lindavista, la Plaza Lindavista, y porque para ella ese lugar en particular le generaba TOC, y a la hora de pagar el estacionamiento, que eran hace muchos años 5 pesos, yo lo pagué, ¿no? Porque ya no traía cambio. Y la paciente no estuvo tranquila hasta que no me dio 2.5, porque lo correcto era mitad y mitad, y 2.50 pesos, porque lo moral, lo correcto, lo escrupuloso, lo de deber ser. Ritualizadores mentales, personas que vemos que no están haciendo nada, pero están repitiendo, rezando sin propósitos religiosos, contando, checando mentalmente. Los pacientes numerales, por ejemplo, son pacientes increíblemente veloces y rápidos con las matemáticas, están hablando y en el tiempo en el que yo estoy hablando ya saben cuántas sílabas hay en lo que yo estoy diciendo. Yo soy incapaz de hacerlo, pero ellos lo hacen muy rápido, o que no pueden estar en contacto con ciertos dígitos o con ciertos números o con ciertas fechas. Y el de subtipo religioso.